Muy bien, vamos a empezar con la clase de medidas epidemiológicas de morbilidad y mortalidad. Entonces, para eso, lastimosamente, al tratarse de una clase casi netamente epidemiológica, es un poquito difícil poder esquematizar. Sin embargo, he colocado algunos ejemplos para que ustedes puedan resolver los problemas. Vamos a empezar por mortalidad. Mortalidad va a ser la cantidad de personas que mueren en un lugar y periodo determinado. Eso va a ser en relación con el total de la población, ¿sí? Pero dentro de lo que va a ser mortalidad, tenemos que tomar en cuenta que hay distintas clasificaciones, que va a ser tasa de mortalidad bruta, que se refiere a algo, digamos, general, tasa de mortalidad específica y tasa de letalidad. Más adelante voy a explicar estos conceptos, ¿sí? Para que así con ejemplos ustedes puedan dar cuenta. Morbilidad va a ser la cantidad de personas que enferman en un lugar y en un periodo de tiempo que sea determinado en relación con el total de la población. Dentro de lo que es el tema de morbilidad, se van a encontrar la tasa de prevalencia y la tasa de incidencia, ¿sí? En este caso, eso creo que ya habíamos tocado algo sobre estas tasas. Sin embargo, lo vamos a volver a repetir. Entonces, empezamos con morbilidad. Morbilidad, entonces, es el estudio de la proporción de personas que enferman en un lugar y tiempo específico, ¿ya? Y los enfermos de esta enfermedad en una población. Se puede llegar a clasificar, y hemos mencionado, en tres conceptos, que va a ser una morbilidad diagnosticada, una morbilidad percibida y diagnosticable, ¿ya? Entonces, para hacer algunas diferencias en cuanto a estos conceptos, la morbilidad diagnosticada es cuando incluye los problemas de salud registrados en el servicio de atención médica, es decir, todos aquellos que han sido diagnosticados, ya sea clínica, epidemiológicamente, laboratorialmente, ¿sí? Y otros más. En cambio, la morbilidad percibida se refiere a los problemas de salud que han sido percibidos por la población. Si la población ha percibido que en esa localidad la mayoría, digamos, ha presentado una rinitis alérgica, la mayoría ha presentado vómitos, la mayoría ha presentado síntomas, digamos, de intoxicación alimentaria, como ha sucedido en una escuela. No sé si se acuerdan las noticias, ¿no? Entonces, lo que ha percibido la comunidad, ¿no? Sin confirmar, porque en esos momentos no se confirmaba cuál ha sido el origen de esas intoxicaciones o de esos síntomas. Otro tipo de morbilidad va a ser la morbilidad diagnosticable, y esa que comprende problemas de salud que son latentes y que aún no se han diagnosticado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto, no? Que sean latentes quiere decir que alguna bacteria se encuentra incubando, algún microorganismo en específico. Entonces, esto se encuentra latente, está iniciando, digamos, de pronto la infección para que pueda llegar a manifestarse como enfermedad, y esta no ha sido diagnosticada plenamente. Ahora, prevalencia, ¿cuál va a ser el concepto? El concepto de prevalencia se refiere al número de individuos que en relación con la población total padecen, que van a ser casos nuevos y casos viejos, o sea, casos que ya han sucedido. Una enfermedad determinada en un momento definido. Es una proporción. ¿Por qué va a ser una proporción? Porque los valores oscilan entre 0 a 1. Por ejemplo, si van a ser los 20 casos, ¿ya? Y estos van a ser sobre 100, que va a ser el total de la población, entonces me sale una proporción del 0,2. Para que esto se convierta en un porcentaje, ¿ya? Si yo quiero hacer la lectura en porcentaje, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar por 100. Esto 0,2 lo multiplico por 100 y me sale un 20% de la población. Entonces, la prevalencia es el número de casos presentes en la población en un tiempo específico, ¿sí? ¿Y sobre qué? Sobre el número de personas expuestas al riesgo en un momento determinado. ¿Ya? Esto vamos a colocar por 10 elevado a, digamos, ¿no? Si yo quiero porcentajes, puede ser directamente por 100, o si es que yo puedo interpretar con el total de la población, lo puedo poner 10 elevado digamos, para que sea 1000 o para que sean 10.000, ¿sí?
En esta definición matemática se observa que el denominador se hace referencia a las personas expuestas al riesgo, que va a ser el total. La prevalencia es, de hecho, la probabilidad de que un individuo en una población sea presente una enfermedad en un momento determinado. Existen dos tipos de prevalencias que van a ser prevalencia de punto y prevalencia de periodo. Dentro de lo que es la prevalencia de punto, espérenme un minutito, por favor. Entonces, la prevalencia de puntos se refiere a la cantidad de casos encontrados en la población en riesgo en un momento dado. En cambio, la prevalencia de periodo hace referencia a cuántas personas tienen la enfermedad en cualquier punto durante cierto periodo de tiempo. ¿Ya? Entonces, esto desde punto va a ser mucho más brusco. Solamente tomaría en cuenta un punto y eso si son periodos, entonces van a ser por periodos que generalmente se calcula cuando la población es muy grande. Entonces, cuando la población es muy grande, necesitamos hacer por periodos, ¿no? Y porque no se puede realizar un estudio en poco tiempo. Entonces, vamos a ver lo que es ejemplos, ¿sí? En cuanto a la prevalencia de punto, por ejemplo, si nosotros queremos realizar un estudio de trabajadores sexuales, se hace un tamizaje para evaluar una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Utilizamos un total de 275 individuos que optaron por realizarse la prueba, que van a ser 12 que resultaron positivos a una prueba rápida, ¿sí? Y dentro de lo que es, se confirmó que el diagnóstico en 11 de ellos, ¿sí? Lo cual corresponde a una prevalencia del 4%, porque tenemos una población en riesgo de 275 individuos, ¿ya? Ahora, ¿por qué es por ciento? Porque prácticamente se ha multiplicado por 100 para que sea 4%, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacer también el cálculo en ya sea en sus celulares o en ¿cómo se dice? En sus calculadoras, entonces les va a salir 4%. Ellos son los que han adquirido en algún momento la infección, ¿ya? Y son los casos prevalentes, y esa va a ser una prevalencia puntual, pues se supone que se hizo en un momento dado, ¿sí? De la cantidad de personas que han sido positivos. No olvidemos que las pruebas rápidas nos pueden dar falsos positivos. Si bien, digamos, son altamente sensibles, no son específicos. Entonces, para eso nosotros tenemos que confirmar lo que es el diagnóstico con pruebas moleculares u otro tipo de pruebas que puedan, digamos, tener mayor especificidad. Entonces es importante indicar que lo que se captó es la cantidad de personas que están enfermas, ¿no ven? Y no se sabe si son infecciones nuevas o si son infecciones antiguas, y esto va a ser una prevalencia de punto, porque estamos tomando en cuenta lo que es la prevalencia en sí, en total. La prevalencia de periodo. Entonces, para hacer una prevalencia de periodo, vamos a colocar otro ejemplo y medimos la carga, por ejemplo, en este caso, la carga de la enfermedad por Plasmodium vivax en una comunidad rural de la Amazonía durante el primer semestre del año, ¿ya? Bueno, van a poner atención a este ejemplo porque luego este ejemplo como cascada se va a ir para los distintos otros tipos de mediciones epidemiológicas. Entonces, en el primer semestre del año, ¿ya? Entonces vamos a tomar en cuenta desde lo que es 1 de enero al 30 de junio. La población total van a ser 5.000 habitantes. En el inicio, que va a ser el 1 de enero, al hacer una revisión el primer día del año, se encuentran que existen 20 personas que ya están cursando con malaria activa, ¿ya? Entonces se han identificado el 1 de enero, pero otra cosa que estos ya venían enfermos desde lo que es diciembre de la anterior gestión, ¿ya? En el transcurso, dice, desde lo que es enero a junio, ¿ya? Durante las semanas epidemiológicas de estos 6 meses, dice, debido a lo que es la época de lluvias y la proliferación del vector anófeles, que sabemos que es el que transmite la enfermedad de la malaria, se diagnosticaron 40 casos nuevos mediante gota gruesa. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Decimos que al final, o sea, ya ha habido otro periodo que va a ser al final, 30 de junio, para esta fecha los 10 pacientes
originales de enero ya completaron su tratamiento con cloroquina y primaquina y están completamente curados parasitológicamente negativos. Entonces, en ese periodo ya habíamos tenido, de cierta manera, cuántos se han curado, pero no se olviden que dentro de lo que es la prevalencia, vamos a tomar en cuenta los que han sido positivos. Y dentro de los que han sido positivos han sido los 20 pacientes, ¿sí? Han sido los 20 pacientes más los 40 casos nuevos que se han podido diagnosticar entre lo que es enero y junio. Entonces, esto nos da un total de 60 casos. Y el denominador, que va a ser la población total, van a ser 5.000 habitantes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? En el cálculo, lo que realizamos va a ser los 60, lo dividimos entre los 5.000 y me da una proporción de 0.012. Ya para que yo tenga que hacer una interpretación en porcentaje, entonces lo tengo que multiplicar por 100, ¿sí? A ver, todos agarren sus calculadoras y multipliquen por 100. Entonces, cuando lo multiplico por 100, dice, la prevalencia de malaria en la comunidad rural de la Amazonía entre los periodos del 1 de enero al 30 de junio va a ser 1.2%. En sus trabajos ustedes también tienen que realizar la misma interpretación, ¿ya? Porque tiene que ser completa, ¿ya? En una prevalencia de punto, digamos, dice, ¿no ve? ¿Qué tipo de prevalencia es? Es una prevalencia de periodo. Ya hemos hablado de prevalencia de punto, pero sin embargo vamos a utilizar casi el mismo ejemplo para que nosotros podamos realizar una prevalencia de punto. Entonces, ¿cuál sería la prevalencia de punto en relación a la malaria? ¿No? Entonces, si nosotros queremos saber exactamente el 30 de junio, entonces, ¿cómo hacemos el ejercicio? Dice, en la prevalencia puntual tomamos lo que es la fotografía en un instante preciso, por eso dice de punto, ¿ya? Entonces, ustedes acuerden ese punto, fotografía en un momento dado, ¿ya? Si al tomar la foto dice el 30 de junio, 10 de estos pacientes ya tienen sus placas de gota gruesa negativa, ya no aportan a la carga de la enfermedad en ese momento específico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el cálculo? Los cálculos totales registrados serían 60, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Que serían 60. Menos los curados, que van a ser 10. Entonces, los casos activos, ¿cuál sería? Si estamos hablando al 30 de junio, ¿no ve? Estamos hablando hacia el 30 de junio. Los casos activos al 30 de junio serían 50, ¿no ve? Entonces, ahí ya cambiaría la cosa, pero estamos haciendo una prevalencia de punto, pero estoy haciendo una prevalencia de punto exactamente al 30 de junio. Entonces, ¿qué decimos? Que son 50 sobre 5.000 habitantes, ¿no? Que es lo inicialmente establecido. Me da una proporción de 0.01, lo multiplico por 1.000, ¿ya? En este caso, digamos, no me conviene mucho hacer la interpretación por porcentaje, lo voy a interpretar por 1.000 habitantes. Entonces, digo que son 10 casos por cada 1.000 habitantes. Entonces, esta prevalencia de punto es también eficiente y eso es también de acuerdo a cómo uno quiere interpretar y cómo uno quiere estadísticamente verificar sus datos. Entonces, ¿qué nos dice? Que desde la perspectiva entomológica y de control vectorial dice que esta prevalencia puntual es críticamente mucho más importante que la de periodo, ya que te indica el tamaño real del reservorio activo de Plasmodium, ¿ya? Que está disponible para infectar a los mosquitos anófeles circulantes ese mismo día. No se olviden que tanto los mosquitos como los hospedadores, que son las personas, se van a llegar a infectar. Los mosquitos igual se infectan, ¿no? Y al haber personas que también tengan malaria, también significa que los mosquitos igual van a infectarse y estos van a llegar a transmitir. Obviamente, digamos, el mosquito después actúa como un reservorio, ¿no? Y no va a causar tantas repercusiones como en el humano, ¿sí? Entonces, esas son las diferencias con ejemplos de prevalencias. Ejercicio entonces para el estudiante. ¿Ustedes qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es realizar lo que es la vigilancia epidemiológica de leishmaniasis cutánea en Caranavi, ¿ya? Entonces, para eso ustedes tienen que ver el video, chicos, ¿ya? No les voy a mandar PDF por si acaso, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que ver el video, tienen que ver el video y tienen que copiar o sacar una captura del ejercicio que les estoy enviando. El Ministerio de Salud se encuentra evaluando un impacto de leishmaniasis brasiliensis en una comunidad agrícola del municipio de Caranavi que queda en el departamento de La Paz.
El equipo de control de vectores ha reportado una alta densidad del flebotomo, que va a ser, como ustedes saben, que es el transmisor, que va a ser la lutsomía, ¿no? Del género lutsomía, en los cafetales cercanos a las viviendas. La comunidad tiene una población estable de 1.500 habitantes, ¿sí? Los datos recolectados durante el año 2025, el equipo médico del Centro de Salud local ha documentado la siguiente información para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2025. El 1 de enero del 2025, al iniciar la vigilancia anual, el registro indicaba que 12 pacientes ya presentaban úlceras activas y estaban en su segunda semana de tratamiento con antimoniato. A lo largo del año, entre febrero y noviembre, debido al aumento de las lluvias, la actividad del vector y la actividad del vector se diagnosticaron 38 casos nuevos en la comunidad. Para el 31 de diciembre del 2025, los 12 pacientes iniciales de enero, ya, y 34 de los casos nuevos, ay, me he ido hacia abajo, y 34 de los casos nuevos ya habían sido dados de alta, ya, alta clínica, cicatrización total de las lesiones. Sin embargo, 4 pacientes de los diagnosticados a finales de noviembre aún mantienen lesiones activas y continúan bajo tratamiento. ¿Qué es lo que tienen que hacer? A partir de los datos proporcionados, usted tiene que calcular lo siguiente, pero dice en porcentajes. La prevalencia del periodo de la leishmaniasis cutánea en esta comunidad durante el 2025 y la prevalencia puntual de la leishmaniasis cutánea al cierre del año, exactamente 31 de diciembre. Muy bien. Ahora, pueden existir causas, ¿no ve? Que pueden ya sea aumentar o pueden disminuir la prevalencia. Entonces, aquí algunos ejemplos de las cuales podrían alterar la prevalencia. Por ejemplo, mayor duración de la enfermedad, prolongación de la vida sin curación, aumento de las incidencias, inmigraciones de casos, emigraciones de los sanos, ¿ya? Inmigraciones de personas susceptibles, que pueden ser inmunodeficientes, etcétera. Mejoría de las posibilidades diagnósticas, ¿ya? No se olviden que a veces con solamente mejorar, digamos, los procedimientos o tener, digamos, insumos para hacer, digamos, estudios como gota gruesa, ¿no? Si queremos hacer malaria, entonces puede llegar a aumentar los casos, ¿no? Y una mejor información también, ¿no? O sea, el que busca encuentra, dice, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían las razones por las cuales la prevalencia podría disminuir? La menor duración, la alta letalidad, disminución de la incidencia, inmigración de las personas sanas, emigración de los enfermos y el aumento de la curación, ¿sí? Entonces, todo esto toma un papel muy importante dentro de lo que es el área de la epidemiología. Por lo tanto, esto ayuda a poder comprender y poder actuar en el momento preciso para poder evitar las enfermedades, ya sea como un sistema de prevención, ya sea como un sistema de control. Nos vamos con incidencias, ya lo estamos haciendo lo más simple posible para que ustedes puedan desarrollar tranquilamente sus ejercicios y puedan entender el tema. Dentro de lo que es la incidencia se refiere al número de individuos que en relación con una población total desarrollan, ¿ya? Que quiere decir que son casos nuevos, ¿no? Lo que habíamos visto la anterior eran casos antiguos y nuevos, y en ese caso van a ser casos nuevos, de una enfermedad determinada en un momento definido, ¿sí? Entonces, vamos a hablar también sobre incidencia acumulada o proporción de incidencia, ¿ya? Y esta va a expresar lo que va a ser el riesgo del evento. ¿Para qué queremos saber incidencia? Para saber riesgo, ¿sí? Incluso la población a tomar en cuenta no va a ser la población total, sino va a ser la población que tiene riesgo. ¿Riesgo de qué? Riesgo de adquirir la enfermedad, ¿sí? Por eso dice el mensaje clave, incidencia, agudas, riesgo. Son procesos agudos, por eso son casos nuevos, ¿ven? Bien, entonces la incidencia como fórmula va a ser el número de casos nuevos que se ha presentado durante un periodo determinado y lugar determinado sobre la población en riesgo al principio de este mismo intervalo temporal y lugar determinado. ¿Sí? Todo esto relacionado con población en riesgo, multiplicado por 100, si yo quiero expresar, ¿no? En porcentaje. Usando el ejemplo anterior para la incidencia acumulada, nosotros vamos a alterar ese ejemplo para que nosotros podamos entender
lo que es la incidencia acumulada, que no es lo mismo con la tasa de incidencia. Entonces, si yo quiero hacer incidencia acumulada, digo que el numerador van a ser los casos nuevos y la incidencia solo toma en cuenta los eventos nuevos. O sea, los 20 pacientes que ya tenían enfermos desde diciembre se ignoran en el numerador porque no contrajeron la enfermedad durante el periodo de estudio, es decir, entre enero a junio. El numerador 40, ya que son los casos que han sido diagnosticados por gota gruesa en el transcurso de este semestre, ya porque estamos hablando semestres, es acumulado. El denominador va a ser la población en riesgo, ¿ya? Aquí está, población en riesgo. Entonces, aquí está la trampa pedagógica que la mayoría de los epidemiólogos se utilizan y también confunden a muchas personas. Va a ser que por definición, si son personas en riesgo, entonces, ¿cómo vamos a tener que hacer? Dice, los 20 pacientes que ya tenían malaria desde el 1 de enero no están en riesgo de contraer un nuevo episodio en este mismo instante, es decir, que ya lo tienen. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Por lo tanto, debemos restarlos del total de la población. Entonces, yo resto estos 20 pacientes menos los 5.000 y me sale un total de 4.980 personas que se encuentran en riesgo. Nota, dice, los 10 curados a final de junio no se restan del denominador ni del numerador porque ya se encuentra lo que es la incidencia acumulada, ya evalúa lo que es el riesgo desde el inicio del periodo y estas personas sí aportaron un caso nuevo antes de curarse, ¿sí? Entonces solamente vamos a tomar en cuenta los otros 20 pacientes que ya tuvieron la enfermedad, ¿lo ven? Ahora, ay, me he pasado de diapositiva. Entonces, en el cálculo matemático aplicamos la fórmula de la incidencia acumulada. ¿Qué va a ser la incidencia acumulada? Son los casos nuevos sobre la población en riesgo al inicio. Y eso va a ser por 10 elevado a la n, ¿no? Entonces, vamos a ser por 1000. 40, entonces, que van a ser los casos nuevos sobre la población total que va a estar en riesgo, que va a ser 4.980 por 1000, me sale 8.03 por 1000 habitantes, ¿ya? Entonces, ustedes bien bonito lo van a redactar como les he mostrado en color amarillo, ¿ya? Para que se pueda llegar a entender. Entonces, ¿cuáles serán las diferencias entre lo que va a ser la incidencia acumulada y la tasa de incidencia? La incidencia acumulada ya se enfoca en la proporción de las personas que desarrollan la enfermedad en condición o condición de salud durante un periodo de tiempo determinado. ¿Sí? Eso no puede ser en un periodo de tiempo determinado, pero la tasa de incidencia se enfoca en la velocidad con la que se producen estos casos nuevos. O sea, la tasa de incidencia está más enfocado a los casos nuevos, ¿ya? Y que va a ser, si está relacionado con la velocidad, va a ser enfocado en un tiempo de estos casos nuevos que se han desencadenado. No es como la incidencia acumulada, que va a ser un tiempo más largo, ¿sí? Entonces, la incidencia acumulada se enfoca en la proporción de personas que desarrollan la enfermedad o condición de salud, no tiene en cuenta la velocidad a la que se producen los casos nuevos. Solamente se expresa como una proporción o un porcentaje. Sin embargo, la tasa de incidencia sí se enfoca en la velocidad con la que sí se producen estos casos nuevos y está relacionado con un periodo de tiempo en el cual se producen estos casos nuevos, ¿no? Si este caso nuevo se ha producido en el mes de enero, si este caso nuevo se ha producido en el mes de febrero, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, incluso la tasa de incidencia es mucho mejor utilizarla, ¿no? Es más práctico utilizarlo porque se me da los casos en un determinado mes o una determinada semana. Entonces, dice, se expresa como una tasa por unidad de tiempo, por ejemplo, los casos por 1000 personas año, ¿ya? A ver, veremos qué nos dice el ejemplo. Ya, el ejemplo anterior lo vamos a volver, digamos, para que este se vuelva como una tasa de incidencia. Entonces, ¿qué nos dice, no? Lo convertimos el ejemplo, en realidad, lo vamos a transformar un poquito. En una comunidad de 5.000 habitantes se realiza un seguimiento estricto durante el primer semestre del año. ¿Ya? Vamos a tomar los 6 meses, ¿no? Como hemos mencionado. Al iniciar este seguimiento, dice, el 1 de enero, 20 personas ya cursaban con malaria y estas han sido y son excluidas del grupo de riesgo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya no son grupo de riesgo, o sea, tomar en cuenta esto en el denominador.
Durante los 6 meses de observación, ¿ya? Se detectaron 40 casos nuevos, pero estos han estado distribuidos temporalmente de la siguiente manera, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver que por mes, digamos, qué es lo que ha sucedido. 10 personas se enfermaron exactamente al final del mes 2, que va a ser febrero. 15 personas se enfermaron al final del mes 4, es decir, abril, y otras 15 personas al finalizar mayo. ¿Ya? Entonces va a ser el mes 5, el mes 2, el mes 4, el mes 5. El resto de la población susceptible no contrae la enfermedad y contempla los 6 meses de estudio, ¿sí? Asumiendo que una vez que enfermaron, salen de la corte en riesgo y calculamos la tasa de incidencia semestral, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Para el desarrollo, en el paso 1, identificamos el numerador y estos van a ser los casos nuevos. ¿Qué habéis mencionado que eran los casos nuevos? Los casos que son los incidentes, los eventos, los incidentes que han ocurrido, y esos van a ser los 40 casos, ¿ya? En el paso 2 identificamos la población inicial de riesgo. Entonces, habíamos mencionado que una población era un total de 5.000, pero si hay casos prevalentes que han dado positivo, los restamos, porque estos ya no se encuentran en riesgo, ¿no ve? Estos ya han adquirido la enfermedad. Entonces, vamos a restar los 20. Entonces, me da un total de 4.980 personas. Ahora, ¿cómo calculamos el denominador? Que es denominado como tiempo, persona, ¿ya? Para la tasa de incidencia siempre tomamos en cuenta tiempo, persona, ya tiempo. Y aquí se encuentra, digamos, el corazón, dice, ¿no? De la tasa de incidencia, porque es tiempo, personas, o sea, tienen que acordarse de esto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos sumar los meses libres de enfermedad, que son meses persona, y este que aportó a cada grupo. Entonces, eso se va a distribuir de la siguiente manera. El grupo que enfermó rápido, ya que van a ser las 10 personas, estuvieron sanos, ¿qué meses? Enero y febrero, ¿sí? Por lo tanto, lo multiplicamos por 2 y me sale 20 meses persona. El grupo intermedio, que han sido 15 personas, si se acuerdan, estuvieron sanos 4 meses. Por lo tanto, multiplicamos por 4 y me da 60 meses persona. Y en el grupo tardío, que han sido 15 personas, estuvieron sanos 5 meses. Por lo tanto, va a ser 15 multiplicado por 5, 75 meses persona. El grupo que nunca ha enfermado han sido 4.940. Lo voy a restar de las 40 personas que ya han estado enfermas y me sale 4.940. Estas personas aportaron en tiempo máximo del estudio. Eh, el tiempo máximo de estudio ha sido un semestre, ¿verdad? Entonces solo vamos a multiplicar por 6 y me sale 29.640 meses persona. Entonces, el total de tiempo persona riesgo va a ser de 20 más 60 más 75 y el último, ¿no ve? Que me ha aportado el total ha sido 29.640. Eh, Me da un total de 29.795 meses persona. Cuando nosotros aplicamos la fórmula, entonces decimos los casos nuevos, que van a ser los 40. Entonces, por la acumulación de meses persona, que va a ser el total de las personas en riesgo, decimos 29.795, multiplico por 1.000 y me da un valor de 1,34. ¿Cuál tendría que ser la interpretación epidemiológica más apropiada? La tasa de incidencia es de 1,34 casos nuevos de malaria por cada 1.000 meses persona de observación. Es una medida inclusive extremadamente útil en investigaciones académicas y epidemiológicas porque a diferencia de una incidencia acumulada, no se distorsiona. ¿No ves? Si tienes pérdidas de seguimiento, por ejemplo, pacientes que se mudan de una comunidad a otra, o sea, el seguimiento es más continuo. Entonces sumaríamos solamente los meses y las de las personas, ¿no? Que aportaron y que luego se fueron, ¿no ve? O que luego más adelante se hayan ido, ¿sí? Entonces, este va a ser el ejemplo.
Y la diferencia clave que existe entre ambos indicadores no está, digamos, en los casos nuevos, si se dan cuenta. El numerador siempre será 40, sino cómo se contabiliza la población en riesgo. Esto va a ser la clave en sí, ¿ya? O sea, la población en riesgo no precisamente van a decir las personas, ¿no? Que han sido el total, ¿ya? Ahora, para ver un poquito sobre la diferencia entre lo que es incidencia y prevalencia, toda la incidencia van a ser casos nuevos. Agua nueva, la prevalencia es lo que el agua que ya estaba en el bañador, ¿ya? Y que probablemente, digamos, dentro de lo que es la prevalencia, hay algunas que hayan curado, hay algunas que se hayan muerto, hay otras que hayan migrado, ¿sí? Entonces, ya dependiendo, digamos, de la particularidad y del caso que uno quiere saber, entonces va a utilizar estas medidas. Ahora, ¿qué va a ser mortalidad? En epidemiología y salud pública, la mortalidad es la medida que cuantifica la frecuencia de defunciones, pues mortalidad, muertes que ocurren en una población definida a lo largo de un intervalo de tiempo específico. A diferencia de un simple recuento de fallecidos, la epidemiología utiliza la mortalidad como tasa de mortalidad, porque relaciona el evento, la muerte, con la población que estuvo en riesgo de sufrirlo y el tiempo de exposición. ¿Sí? La tasa de mortalidad, entonces, es una medida que se utiliza para describir la frecuencia de muertes en una población durante un periodo de tiempo determinado. Se calcula dividiendo el número de muertes por la población total durante ese periodo. O sea, tampoco es muy complejo, ¿no ve? Entonces, la tasa de mortalidad, número de muertes, población total por 1000 o 100.000, dependiendo, ¿no? Si yo quiero expresar en porcentajes, por 100, ¿sí? Pero, pues, mucho depende de la interpretación. Ejemplo, supongamos que queremos calcular la tasa de mortalidad en una población de 100.000 personas durante un año. Si se producen 800 muertes durante ese año, la tasa de mortalidad, ¿cuál sería? O sea, no estoy hablando de una enfermedad en específico, ¿no? Sería, por ejemplo, 800 dividido entre 100.000 personas por 1000, sería 8 muertes por 1000 personas al año. Esa sería mi interpretación. Entonces, existe otro tipo de mortalidad que va a ser la mortalidad bruta. En caso de la mortalidad bruta, el volumen de muertes ocurridas por todas las causas de enfermedades en todos los grupos de edad para ambos sexos, ¿no? Lo que habíamos mencionado con anterior es la tasa de mortalidad bruta. Yo creo que tenemos también otros ejemplos, ¿sí? En un mismo periodo, ¿no? Número de muertes en un tiempo y en el mismo periodo que va a ser el denominador, que va a ser el total de la población por 10 elevado a la n. Ahora, si hablamos de mortalidad bruta o mortalidad específica, ¿sí? Este indicador aísla lo que es un subgrupo o factor particular, mide lo que es el riesgo de morir por una causa específica, por eso se denomina específica, ¿sí? Esto puede ser en un grupo de edad determinado, puede ser por sexo o la combinación de estos factores. Dentro de lo que es la definición, dice el cociente entre el número de defunciones de un subgrupo específico por causa, puede ser edad, puede ser sexo, ocupación y la población total de este mismo grupo en la mitad del periodo. ¿Ya? Entonces, la fórmula, ¿cuál sería? La tasa de mortalidad específica de funciones en el subgrupo o por causa, que habíamos mencionado cuáles van a ser estas causas, por la población del subgrupo a mitad del periodo. Eso lo vas a multiplicar por 10 elevado a la n, que va a ser mi constante, que dice que puede ser 100.000 cuando se trata de causas de muerte específica, enfermedades menos frecuentes, o 1000 cuando se trata de grupos por edad. Es lo que nos sugiere igual la bibliografía. ¿Sí? Si hablamos de edad, nos hablamos de 1000. Si va a ser de muertes por enfermedades u otro, va a ser 100.000. Ahora, vemos algunos ejemplos ya de causa específica, mortalidad específica en relación, digamos, a una causa, una enfermedad parasitaria. Según la región endémica, se registraron 150 muertes a causa de la enfermedad de Chagas en un año, ya que es un poco complejo, a menos que sea Chagas agudo, pero puede ser Chagas crónico también. Y la población total de esta región de 500.000 habitantes. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar lo que es la tasa de mortalidad específica, que va a ser 150 sobre los habitantes, ¿sí? Multiplicado por 100.000, porque eso es 500.000 y me va a dar mucho mejor la interpretación. Entonces, la interpretación va a ser la tasa de mortalidad específica por enfermedad de Chagas, va a ser de 30 defunciones por cada 100.000 habitantes en esta región. Ahora, quiero saber por edad.
ya no por una enfermedad en específica. Si queremos saber por edad, decimos, si queremos conocer la mortalidad de menores de 5 años, dice, en un municipio existen 20,000 niños menores de 5 años y en un año fallecen 80 de ellos por cualquier causa, dice. Entonces, colocamos que son menos de 5 años, 80, que son la mortalidad, dividido entre lo que son 20,000, multiplico por 1,000 y me sale 4. La interpretación va a ser la tasa de mortalidad específica en menores de 5 años es de 4 defunciones por cada 1,000 niños en ese rango de edad. ¿Sí? Es mucho mejor, digamos, incluso la interpretación. La tasa de letalidad. La tasa de la letalidad es una medida de gravedad de una enfermedad que es considerada desde un punto de vista poblacional y se le conoce como cantidad de casos de muertes ocasionados por una enfermedad. Tasa de letalidad. Entonces, si decimos que va a ser las personas que mueran en caso de una determinada enfermedad, entre el total de personas que han sido diagnosticadas con esa misma enfermedad, decimos por naturaleza matemática que tradicionalmente se lo denomina tasa. Estadísticamente, una proporción por ello se expresa casi siempre en porcentaje. ¿Sí? Cuando decimos tasa, la mayoría siempre va a ser en porcentaje, ¿no? Obviamente con una proporción previa. La fórmula va a ser letalidad igual a defunciones por enfermedad dividido el total de casos diagnosticados de la enfermedad. Ya no va a ser de la población total, ¿no? Como en lo anterior. Va a ser de la enfermedad, ¿no? De esa misma enfermedad. Ya, ojo, mucha diferencia con la anterior tasa, con la anterior medida epidemiológica. Ejemplo de letalidad. Entonces, en el ejemplo de letalidad decimos que si yo quiero utilizar, digamos, un enfoque microbiológico, supongamos que desde un brote de síndrome pulmonar por antivirus, en una región específica, el sistema de vigilancia epidemiológica confirma 40 casos. Al finalizar el seguimiento de brote y se registra 12 de estos que han fallecido. Y eso ha sido bien aplicado, incluso les podría decir en el COVID-19. Sí, porque se identificaron casos y los que se han identificado, ¿cuántos han fallecido? Han sido 12 sobre 40 multiplicado por 100 sería 30%. Entonces, ¿qué decimos en la interpretación? Que la letalidad del brote de antivirus fue del 30% y eso significa que los 30 de cada 100 personas que contrajeron la enfermedad fallecieron a causa de ella. Se asume. Muy bien, ahora ya tienen sus ejercicios. Este va a ser el último ejercicio para cuando me tengan que presentar hasta el día sábado. Ya, y se los voy a leer. Durante un brote epidemiológico de dengue en una región tropical que cuenta con una población total estimada a mitad del año de 80,000 habitantes, los centros de salud notificaron un total de 3,200 pacientes infectados. A pesar de los esfuerzos médicos, 16 pacientes fallecieron debido a complicaciones por dengue grave. ¿Sí? Shock por dengue se lo denomina. Preguntas. Dice, calcule la tasa de mortalidad específica por dengue en esta población y exprese los resultados por cada 100,000 habitantes. Y calcule la tasa de letalidad del brote y exprese el resultado de porcentaje y explique brevemente la diferencia conceptual entre ambos indicadores, chicos. ¿Sí? Como ya les habían mostrado algunos ejemplos, entonces no va a haber mucha dificultad para que ustedes puedan desarrollar sus ejercicios. Estos ejercicios me los tienen que presentar en formato PDF, ¿sí? Pero por favor no se copien de su compañero porque es prácticamente sus conocimientos que ustedes van a aplicar luego para su examen práctico. Realicen sus ejercicios ustedes. Si no lo realizan, no lo van a poder realizar en el examen, ¿ya? En el examen, ojo que vamos a tener en claro esto. Ahora, les voy a decir si el examen va a ser del tema que nos falta este día sábado o presencial nomás, porque existen muchos márgenes de error en cuanto a sus exámenes, ¿ya? Entonces, no quisiera que ocurra eso. Por lo tanto, esperaremos este sábado más y si se arregla hasta el siguiente ya nos vamos a poder ver, ¿sí? Pero lo que sí necesito son sus ejercicios, chicos, ¿ya? Entonces, esto para antes del día sábado, para el día viernes ya tienen que estar en plataforma. Ya, es decir, lo voy a habilitar mañana porque sigo con el problema ahora de mi internet. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias y bueno, nos vemos en siguiente clase.